Hola, te saluda Samuel Contreras, abogado y profesor tutor en preparaturgrado.cl. Hoy día nos corresponde ver lecciones de Derecho Civil, un tema sumamente importante, pero antes, como nuestra temática en realidad, vamos a responder una consulta. Ustedes saben que nos llegan semanalmente consultas al correo de contacto @preparaturgrado.cl. Y la idea puntual aquí es que la persona que hizo esa consulta, nosotros le podamos aclarar su duda, no obstante de aquello que también esto lo enfocamos y seleccionamos esta pregunta como una gran posibilidad que sea examinada o interrogada en el examen de grado. ¿Ya? Nos escribe Francisca de la Universidad Bernardo Higgins. Y la pregunta que hace es la siguiente: ¿qué actitudes puede tener el demandado frente a la demanda? Bueno, recuerden ustedes que muchos autores, más que hablar de actitudes del demandado frente a la demanda, hablan de la teoría de la reacción, que en realidad es lo mismo, ¿ya? Pero vamos a decir así de manera muy sucinta y bien concreta. Ustedes saben que la mejor defensa es el ataque. Por lo tanto, vamos a partir de la base que a mí me notificaron, obviamente, la demanda. Lo hizo un ministro de fe y transcurrió el término de emplazamiento. Ustedes saben que estas actitudes yo las puedo asumir, no estoy obligado a asumirlas. Pero en el caso que se asuman, queremos aclarar cómo se van a llevar a cabo. Reitero nuevamente, la mejor defensa es el ataque, por lo tanto, una de las primeras actitudes que podría asumir el demandado como regla general es contestar la demanda. Y contestar la demanda en realidad no lo puede hacer a su antojo. Recuerden que debe ceñirse a ciertos requisitos de la contestación. Por ejemplo, artículo 30 del Código de Procedimiento Civil, que regula los requisitos generales o comunes a todo escrito. Segundo, lo que señala el artículo 309 del Código de Procedimiento Civil, que regula todo lo relativo a los requisitos especiales de la contestación. Y finalmente, recuerden ustedes que hay requisitos que también deben, obviamente, contemplarse en la ley. No están en el código, pero sí en una ley, cuando se habla de demanda o en la misma contestación, que es lo que señala la ley 18.120, que establece normas relativas a la comparecencia en juicio. Por lo tanto, nunca olviden, como señala la ley, que empieza la ley de esa manera, y dice que la primera presentación ante cualquier, dice, tribunal de la República, sea este ordinario, arbitral o especial, debe ser patrocinada por un abogado habilitado para el ejercicio de la profesión. ¿Ya? Ojo, no sirve que sea un abogado, sino que también esté habilitado para el ejercicio de la profesión y deben manejar muy bien, ustedes saben, dentro de esa ley. ¿Quién puede ser patrocinante de una demanda? Recuerden que solo un abogado puede patrocinar, no obstante que también pueden haber mandatarios, ¿ya? O quiénes pueden ser mandatarios judiciales, también esa ley lo regula. Saber cómo se constituye el patrocinio, cómo se constituye el mandato y la sanción en caso de no hacerlo en conformidad como lo señala la ley. Otra actitud que puede asumir el demandado es no hacer nada. No hace nada, si no tiene obligación de contestar, la verdad. Ya, eso es facultativo de él. Entonces él dice, no contesto, puede ser que no se haya enterado tampoco, no contestó. Ese es el hecho puntual, que no contestó. Por lo tanto, si no contesta, la pregunta es, ¿qué pasa con el procedimiento? Bueno, sigue igualmente el procedimiento en rebeldía, lógicamente, del demandado. Otra actitud es que él puede allanarse. Y recuerden que el allanamiento, en definitiva de cuentas, puede ser total o parcial. Obviamente, él acepta tanto los hechos como el derecho. ¿Ya? Y también podría él, obviamente, demandar reconvencionalmente. Eso es a grosso modo más o menos
en cuanto a poder hablar de este tema, de las actitudes que puede asumir el demandado frente a la ley. Bueno, nos vamos a enfocar en las lecciones de derecho civil y en un tema sumamente importante, como son los derechos reales y personales. Decir que va a ser preguntado sería reiterativo, porque es lógico que esta pregunta sí o sí, en un 90% de probabilidades existen lógicamente de que sea examinada en el grado, ¿ya? Bueno, lo primero, antes de hablar de un paralelo o de las cosas más importantes de ambos derechos, es saber qué es un derecho real y qué es un derecho personal. El derecho real, o los derechos reales, mejor dicho, está definido en el artículo 577, inciso primero, o inciso 1 de nuestro Código Civil. ¿Ya? Y el Código Civil lo define como aquel, ¿ya?, que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Ese es el derecho real. ¿Ya? Es aquel que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Por lo tanto, vamos a decir en estricto rigor, referente a esa definición, que no cabe la menor duda que el derecho real es erga omnes. Significa erga omnes, significa que es oponible a todo el mundo. Es un derecho absoluto. Obviamente no podemos hablar lo mismo de los derechos personales. ¿Ya? También el artículo 577 señala a grosso modo tipos de derechos reales. Por ejemplo, dominio, la herencia, usufructo, uso, habitación. No olvidar que son derechos personalísimos. La servidumbre, la prenda, la hipoteca. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué pasa con el censo? Bueno, obviamente aquí el censo asume una doble característica. Porque el censo por una parte puede ser real y por otra puede ser personal. Obviamente, cuando se dirige contra el censuario, es personal. En cambio, cuando se dirige contra la finca censuada, es real. Fíjense usted, pero así es tratado, lógicamente, también en el código. Ahora, también se agregan otros derechos reales como el derecho a aprovechamiento de aguas, ¿verdad? Que usted tiene las concesiones de dominio público, aunque en estricto rigor y técnicamente hablando, más que derechos reales, algunos señalan que son obviamente concesiones. ¿Ya? De esto podemos señalar que los derechos reales son taxativos, porque solo la ley es quien va a crear los derechos reales. La voluntad de las partes, ustedes saben que en virtud del principio de autonomía de la voluntad, que es un principio que está plasmado y que inspira nuestro Código Civil, de acuerdo al artículo 1545, pueden crear relaciones y contratos, etc. Pero en este caso no podría aplicarse la autonomía de la voluntad porque son taxativos. Las partes no podrían decir, sabes que vamos a crear derechos reales. No así como los derechos personales. Vamos a la otra vereda. Los derechos personales, ¿están definidos? Claro que están definidos en el artículo 578 de nuestro Código Civil. En el fondo, el artículo señala que son aquellos que solo pueden reclamarse de ciertas personas que por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas. Y da un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la deuda que, por ejemplo, persigue el prestamista contra su deudor. Ahí tenemos un caso. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, hay grandes diferencias. Porque, por ejemplo, ya dijimos que son taxativos, los derechos personales son innumerables, porque las partes pueden crear, obviamente, las relaciones que estimen convenientes, en virtud de lo que dije anteriormente, el principio de autonomía de la voluntad, que es uno de los principios inspiradores de nuestra legislación en materia civil y del Código Civil,
con la limitación que obviamente actúen en derecho. Dentro de los elementos propiamente tales, ya que constituyen esto, vamos a decir que en los derechos reales existe un titular del derecho que tiene un derecho sobre una cosa, la cosa misma, en la cual el titular detenta un poder, y un sujeto universal, porque recuerden, como dije antes, es erga omnes, es decir, oponible a todo el mundo, ¿ya? Yo, por lo tanto, a la persona quien tenga esa cosa, yo la puedo perseguir. Esa es la ventaja que me otorga un derecho real. No así el derecho personal, que solo, lamentablemente, lo puedo reclamar de quien me debe algo. Por ejemplo, el prestamista, solo contra el deudor, no contra todos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Obviamente, los derechos personales no son erga omnes, por ningún motivo, no son absolutos. Tienen un carácter relativo, es decir, que solo se pueden pedir o reclamar, mejor dicho, respecto de ciertas personas, pero no todo el mundo, ya no como así los derechos reales que son obviamente oponibles a todos. En los derechos personales, ¿qué figuras, por ejemplo, intervienen? Un sujeto activo, llamémoslo acreedor, un sujeto pasivo, llamado deudor. Por ejemplo, en la definición que da el código, el prestamista sería un sujeto activo y un sujeto pasivo sería ¿quién? El deudor. Y la prestación, que es el objeto mismo, pero esta prestación podría consistir en un dar, hacer o no hacer. Otra importancia y en cuanto a diferenciación y paralelo entre derechos reales y personales, radicaría, por ejemplo, en que, como lo dije antes, el derecho real da siempre, el objeto es una cosa, siempre es una cosa. El titular detenta poder sobre una cosa, solo sobre una cosa, y otorga un derecho de persecución para yo exigir que la cosa me la devuelvan o perseguirla en manos de quien la tenga. ¿Ya? Los derechos personales no dan esa facultad de derecho de persecución a todo el mundo, sin perjuicio que yo las reclamo solo con quien se contrajo la obligación. Y los derechos personales, obviamente, son protegidos a través de acciones personales. Y los derechos reales, protegidos a través de acciones reales. La más común, ¿cuál es? La acción reivindicatoria. Esto, como les digo, es sumamente importante. Traté de, obviamente, esquematizarlo de la mejor manera. Recuerden que ustedes deben estudiar, y es sumamente importante que así lo hagan, que ustedes puedan hacerse un esquema. Porque el esquema le ayuda como memoria fotográfica, memoria visual, y además le aclara el panorama. Entonces es más fácil el aprendizaje. ¿Ya? No te olvides, síguenos, suscríbete y comparte en nuestras redes sociales. Cualquier duda o consulta, escríbenos a contacto@preparatugrado.cl. Semana tras semana, cada consulta que llegue a nuestro correo será respondida en cada video que vayamos explicando las materias. Y no te olvides también, síguenos en Twitter. Nos vemos.